¿A usted? ¿Bien? ¿Sí? Bien, vamos a ver. Qué bien estamos. ¿Trae usted gozo? Vamos a ver si sí. Porque no nomás es de sonrisa, ¿verdad? No es de aquí para afuera. El gozo, ¿sí sabe? Es interno. Bien. Hoy hay audiencia, pero siempre la ha habido cada vez que se convoca a este Congreso de Servidores. Así es que ese no es el punto. Espero que usted no haya venido a ver, si viene a ver qué se trata del poder. No es el poder de He-Man, ¿eh? Ay, por fin me van a enseñar cuál es el poder. No, no hay Simones aquí, ¿o sí? Bueno. Titulé Poder para servir. Poder para servir. Y ahora vamos a entrar en un subtema. ¿Qué conoce usted de plenitud del Espíritu Santo? ¿Qué conoce de la plenitud del Espíritu Santo? Vamos a definir. Ser llenado del Espíritu es ser controlado o dominado por la presencia y el poder del Espíritu. Efesios 5:18, por favor, si me acompaña, hermano. Pablo dice, Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Un contraste de dos situaciones. La presencia y el poder del alcohol superan al hombre con sus acciones y capacidades que las hace más bajas, las desvirtúa. Cuando hablamos a alguien de que está bajo la influencia del alcohol, es algo que asemejamos a ser llenado con el Espíritu, pero no es lo mismo. En lugar de que tú hagas con tus propias fuerzas y capacidades las cosas, el Espíritu Santo te fortalece. En lugar de hacer solo las cosas que tú quieres, el Espíritu Santo te dirige. Y voy a poner un ejemplo muy rápido. A los que son maestros, ay, no, con niños no. Pero cuando eres llamado y estás ahí, el Espíritu Santo te confirma verdaderamente. Muchos de los hijos de Dios no disfrutan de una ilimitada riqueza espiritual. Y esto está a tu disposición, no es de algunos. Y es porque no están llenos del Espíritu Santo. Tienen un patrón de aquí para afuera de sonrisa, de gozo. La vida de muchos refleja prácticas, costumbres, tradiciones y normas, pero de este mundo. Y por eso muchos empiezan, ay, pobres niños, porque les da la palabra, corazoncito, ay, ¿cómo son aquí? ¿Cómo las obras de la carne le van a dar a los niños? Y muchos de ellos, aunque sean hijos de Dios, han sido bautizados por el Espíritu Santo, son incorporados al cuerpo de Cristo y también es cierto que se van a ir al cielo, los nacidos de nuevo. Pero pierden muchísimo de lo que Dios tiene para sus vidas. Están más interesados consciente o inconscientemente en imitar las normas de este mundo que es dominado por Satanás que imitar a Cristo. A esa estatura tenemos que llegar todos. Muchos de los hijos de Dios no están dispuestos a compartir el vituperio de Cristo fuera del campamento. Si no tengo problemas, si tengo dinero, si tengo todo, ay, soy bendecido por Dios. Y nadie quiere pasar nada. Los dones se usan para su uso personal, para su protagonismo, para sus beneficios. Y muchos de los dones de los hijos de Dios también no son usados correctamente.
Los frutos espirituales siempre brillan por esa ausencia en cada vida. No les preocupa ni siquiera evangelizar. Ahorita hubo una enseñanza de evangelización, de enseñarle primero, antes de ir a correr a las naciones y andar por allá y por arriba y por abajo, los que están a su lado, su familia, los que están a su alrededor, sus vecinos. Es débil el celo por marchar en obediencia a los mandamientos de Cristo. Aparentamos, pero no los vivimos. Los escuchamos, pero no los hacemos realidad en nuestras vidas. Triste, pero así es. Si de alguna manera todos dicen, o sea, venimos a una enseñanza de oración, no sabes lo que es la oración, es un deber desganado, triste. Ay, qué tarea tan tediosa, si es que me acuerdo. Porque primero está el trabajo, está la casa o está el afán. O la telenovela, o no sé qué haya nuevo, la academia. O no sé qué haya nuevo, la nueva película. Los Juegos del Hambre. Está más bueno. La sensibilidad al pecado se va entumeciendo y el filo de la conciencia se embota. Y los pecados conocidos se mantienen sin ser confesados, viviendo en apariencia. Hoy día tú cuentas con más tecnología, hoy contamos todos con más tecnología. Hoy cualquiera trae un teléfono que puede traer internet y puedes consultar muchísimos comentarios. ¿Sí o no? ¿Sí sabes eso? Hoy día. Pero hay una tragedia. A los cristianos les falta la plenitud del Espíritu, con una verdadera dependencia del poder de Dios para su ministerio. Hoy andan buscando cómo motivan, cómo contentan, cómo le enseñan al pueblo con pura palabrería o con puras situaciones mundanas. Abundan ilustraciones del tipo de poder espiritual que necesitan, pero del que carecen. En una ciudad se dijo de los cristianos, en Hechos 17:6, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Así dicen de ti? ¿Así dicen en tu casa? Estos trastornan. No estoy hablando de que andes en la carne y andes en contra de todo, Esos son fanfarrulleros, fanfarrones. ¿Trastornas donde estás, en tu trabajo, en tu casa? ¿Aquí trastornas? ¿Qué ocurriría? Piénsalo. Si a través de los verdaderos hijos de Dios hubiera el pleno poder del Espíritu Santo. Piénsalo. Podríamos trastornar. ¿Sí o no? ¿Nadie dice amén? Aquel que no es llenado con el Espíritu es un cristiano que acusa una deficiencia. La orden dada por Pablo a los cristianos efesios de sed llenos del Espíritu es para todos los cristianos, en todas las partes y en todas las edades. No hay edad, no hay excepción. Se nos ordena ser llenados con el Espíritu y si no lo somos, pecamos. Ponle ahí, hermano, pecamos. Es uno de los más grandes pecados contra el Espíritu Santo. Ese impedimento de ser llenados con el Espíritu. En el idioma griego que Pablo utiliza, la orden de ser llenos del Espíritu lleva la connotación de un llenado permanente y continuo. No somos llenados
como ocurriría con un balde al que se llena de agua. Hemos de ser llenados constantemente. Te lo pongo de esta manera: sed llenos y continuad siendo llenados, o sed continuamente llenados. Seguid siendo llenados ¿de qué? Del Espíritu Santo. Sed llenos, la palabra es plero. Ser repleto, hacer repleto, atiborrar, rellenar un hueco, proveer, imbuir, influencia, ejercer y terminar un periodo o influencia. Satisfacer, lleno, atestar, completar, cumplir. O sea que un cristiano no debe de dejarse vaciar del Espíritu para luego ser llenado de nuevo. Al contrario, siempre debe en forma permanente pedir la dirección y la energía del Espíritu Santo, de modo que esté siempre lleno hasta rebosar. Ríos desbordantes. ¿Han visto un río? ¿Han visto el río Mississippi? ¿Han visto un río, no como los que pasamos ahora en Acapulco, ahora están muy secos? Parece un hilito. Ríos que corren abundante, que tienen una medida, que tienen un límite, pero que siguen y siguen y corren. Son bendiciones para los cristianos. Ríos de agua viva. No fluyen de las vidas, no porque Dios lo niegue, sino porque no lo quieres o rehusas aceptar las condiciones que se te imponen para recibirlo. Ahorita lo vamos a ver. Este continuo y permanente llenado del Espíritu es lo que nos enseñaba nuestro Señor Jesús en el capítulo 4 de Juan, cuando hablaba con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Cualquiera, Juan 4, 13, 14, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. De esa misma manera habló Jesús refiriéndose al Espíritu Santo. Juan 7:38. Juan 7:38. El anterior es Juan 4:13, 14. Porque veo que algunos voltean. Espero que es por la escritura, no porque estén platicando, ¿verdad, hermanos? Escuchad con atención, escuchad con humildad la palabra del Señor. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Una fuente rebosante, un río permanente, constante provisión de bendiciones del Espíritu Santo para todo el cristiano. Agua de vida debe de ser permanente e ininterrumpido. Así como llega el agua a tu casa y nomás abres la llave, pero que es ininterrumpida. No hablo de las colonias de escasez, que ni el hilito le sale. Algunos se parecen a esos. Vemos una grandeza en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No habló de gotitas, no habló de gotas, habló de abundante, habló de ríos de agua viva. Esos ríos ilustran la vida de todo cristiano lleno del Espíritu. Ese abastecimiento jamás se debe de extinguir porque tienen su fuente en el Espíritu Santo. Esto es inagotable. ¿Te quieres ser un vaso de bendición? Bien,
poniéndonos a disposición del Espíritu Santo. Y eso siendo un vaso de bendición para el mundo. En el lugar en donde usted esté, o en pequeñas posiciones que pasen inadvertidas, hasta la de lavar un baño, o la de registrar un niño, o la de pararse ahí y saludar. Los miembros, los hijos de Dios, son bautizados con el Espíritu. También han recibido dones del Espíritu. Los corintios, Pablo les dijo, son carnales y no espirituales. Primera de Corintios 3:1 y 3:3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque aún sois carnales. Tú lo sabes, tú cuentas con un don, tú has nacido de nuevo, al menos uno tienes. Los dones son para edificar a la iglesia, no son para uso personal, no son para lucirte, son para edificar y servir a la iglesia. ¿Puedes contar con un don? Sí, o con varios, pero aún así, carecer de espiritualidad, faltándote la plenitud del Espíritu. Imagínate a alguien que dice tengo el don de evangelismo o de pastor o de lenguas o de sanidad. El don que quieras poseer, jamás, o sea, el que te ha dado Dios, perdón, jamás va a ser utilizado en su plena potencial, porque recuerden que Dios soberanamente reparte los dones, tú no los escoges. Sí, antes lo corrijo, porque luego punto y coma. Jamás va a ser usado tus dones en un pleno potencial para Dios si no está bajo el control del Espíritu Santo y fortalecido por Él, no bajo el control de tus emociones y sentimientos e ideas y experimentos que tienes en la vida. ¿Sí quedó claro a dónde está? Nada hay más tremendo, nada hay más doloroso que un don de Dios muy mal utilizado y que es motivado por razones bastante egoístas y nunca espirituales. Deberían de ser pitomizos allá afuera. O utilízalo como Simón allá afuera en el mundo. Hay un bautismo en el Espíritu. Uno, se produce en el momento en que por la fe nacemos de nuevo, nos allegamos a nuestro Señor Jesucristo. Hay uno. La Biblia enseña que hay muchos llenuras y por lo tanto debemos ser llenados continuamente. En inglés le llaman henchimientos para referirse a él en cuestión en el español. Henchimiento, algo que se hincha, algo que se hace lleno. Un bautismo y muchos henchimientos, dirían los americanos, cristianos. Pero no hay nada en la Escritura que te indique que debe haber un posterior bautismo del Espíritu. ¿Quién no habla? Pues por falta de conocimiento y hoy no la creemos, que ya te bautizaste, los 7 bautismos. ¿Cuáles 7? No sé si te lo dijeron. Yo conozco muchos que lo hablan así. ¿Ya tienes todos los bautismos? Chihuahua, pues ¿cuántos? Nada más te falta el ropón, ¿no? Nada más falta que nos digan ese. Ay, ese no lo he tomado. Somos llenados con el Espíritu y no se trata de algo que va a ser extraordinario y va a ser más. Como si una obra para nosotros fuera cuantitativa. No importa cuánto tienes del Espíritu. No importa cuánto tienes, no interesa cuánto del Espíritu tenemos, sino cuánto de nosotros tiene el Espíritu. ¿Cuánto?
Porque sabes que al Espíritu Santo lo puedes mentir, le puedes contristar, le puedes engañar. ¿Sí lo sabes? Bueno, crees que lo puedes engañar. El Espíritu Santo está en ti, mora en ti, en su plenitud. Sea que esto sea transparente en tu vida o pase inadvertido. No necesitas sentir. Eres nacido de nuevo, el Espíritu Santo mora en ti. Y no solamente una partecita. El señorío de Cristo, cuando tú lo entiendes claramente, más y más el Hijo de Dios se rinde y se somete a Él. Cuando uno busca la plenitud del Espíritu, recibes y disfrutas cada vez más su llenado y su plenitud. Un minuto con Él, tan solo un minuto, siempre. Cuando tú recibes a Cristo como Salvador, tus capacidades espirituales son extremadamente reducidas. Y hay quien llega a los 3 meses y ya quiere estar aquí arriba o quiere estar ya haciendo un libro. ¡Wow! Sí, a mí me han llegado muchos con libros. ¿No lo quiere leer? ¿O no te han llegado? ¡Ay, quiero ir a decirle en el metro y gritar y que Cristo! Y bien indoctos. Y falta de hacer. No ser oidores, sino hacedores. Hay muchas áreas de la vida que deben ser sometidas al control del Espíritu. Y posiblemente tú no estás consciente de eso. A medida que creces en la gracia y en el conocimiento de Cristo, aumentan tus capacidades espirituales. Te lo repito, crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo para aumentar tus capacidades espirituales. Pero nomás saben que viene algo a sus mentes que también puede ser el enemigo porque ni siquiera sabes escucharlo. ¿Sí saben que puede haber alguien que ahí adivine? Por ejemplo, esos que se dicen profetas. O que anda bien atento a ver qué dice el otro. ¿No te sabías esa? Alguien le dicen, me voy a casar en secreto. Pero como dirían ahí en la tele, ya no es secreto. Y entonces ya no, ahí va el que se dice profeta. El Señor te dice que te vas a casar. Ajá, ay, si lo escuchaste allá atrás. Ya está, es para mañana. No. Y eso lo he visto, Eso lo he visto. Hacen cada cosa. ¿Estudiar? No, pues eso ¿para qué? No. A mí Dios me habla. Yo les puedo hablar a los demás. ¿Y cuándo te habla tu vida? ¿Y cuándo se refleja en tu vida? La parte de la obra del Espíritu Santo es crearnos conciencia de los pecados, llevarnos a un verdadero, a un auténtico arrepentimiento. Necesitamos un llenado del Espíritu Santo para que pueda controlarnos y dominarnos. No es conjunto con pecado, no. Puede haber nuevas tareas, nuevos desafíos. Tú empiezas en el servicio, Dios no te va a poner tropiezo, ni te va a poner sueño, como muchos ahorita bostezan. Sí, es en serio. Imagínate, ahorita viene un fin de semana que todo el mundo se quiere, ya sabes, a cotorrear. Por cierto, pensando en el fin de mes, ya estábamos pensando cómo le hacemos. ¿De qué se visten los diáconos? ¿De qué se visten los de la alabanza? ¿De qué nos venimos los pastores? No, hermanos. Puede controlarnos, dominarnos. Tú vienes con un gozo, un contentamiento a tu servicio para Dios. No te vienes fijando si el hermano cómo te dice o cómo te lo habla. Tú vienes gozoso.
y te vienes más que temprano. ¿Alguien llegó más temprano de la hora que le fue indicada? ¿Sí? Eso, aunque sea una. Hay jóvenes en Cristo, por la madurez, que creen que deben de confiar en su propia sabiduría y en su propia fuerza para luchar contra el pecado de su vida o para encargarse de alguna tarea que Dios le confía. Es posible que esa persona comprenda que su salvación está basada íntegramente en lo que Dios hizo por intermedio de Cristo, pero al mismo tiempo no percatarse que de igual manera depende de Dios el Espíritu Santo para su crecimiento espiritual. Ese joven cristiano o esa persona es hijo de Dios, pelea, lucha bravamente contra la tentación o trata con todo el afán de testificar por Cristo, pero al final se observa muy escaso progreso. ¿Se ha preguntado usted por qué? Porque lo hace con la carne, no con el poder del Espíritu. Hay quienes trapean, limpian y están y lo hacen muy bien, pero lo hacen en la carne. Y a los pocos días, ya me dijo el otro, no estoy de acuerdo y ya me voy. No, aquí no tienen a nadie. Y todos confusos. En otras palabras, debemos entender que Dios nos ha provisto del Espíritu, que debemos someternos a su control. Necesitamos ser llenados con el Espíritu Santo. ¿Sabes que el Espíritu Santo te puede llenar de una manera que pueda ser conmovedora e inolvidable para ti, de manera personal? No es una sensación que debe de ser igual para todos. Para ti es una manera sobrenatural, especial. No se trata de motivarte ni de que te motiven. Eso es superficial, eso es mundo. Y te llena de una manera maravillosa. No de esas tipo patriotas, así muy entusiasmistas y muy, de veras, que a veces dices, ay, por favor, mejor déjame ver una caricatura de Peppa Pig para reírme y gozarme ahí. También te puede llenar en un momento crítico de la vida de una persona. Lo que acabamos de vivir es una cosa hermosa para la iglesia. Gracias a Dios, mi hermana, ya nada más vamos, allá te alcanzamos. Pero para los que lo vivimos, la promesa de Dios fue clara. Y para los que estuvimos en el Espíritu más. ¿Por qué crees que no era doloroso? Era para volverse loco. Pero Dios nos dio paz. ¿Lo sintieron? Algunos hasta más. A veces querías llorar y de repente te acordabas. El Señor es soberano, el Señor es bueno, misericordioso. Si no estás en la plenitud del Espíritu, no aguantas nada. ¿Sabes que las tareas que hoy tenemos, y lo digo porque soy ayuda idónea del pastor, hoy que lo veo a él de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá más todavía, yo dije, Señor, ¿de dónde? Y él me dijo, nuevas fuerzas, confiar. Si no, ¿cómo crees que aguantamos de ir para allá y de ir para acá, y vete a Pachuca, y vete a Guadalajara, y vete para acá, y vete para allá, y vete para... Ay, Dios. Y todavía hacerlo mejor, servir, porque sabes, somos llamados a esa parte de la plenitud para poder darles y servirle por el llamado que nos ha dado Dios. Eso es más importante que mi dolor de piernas, que mi cansancio, que mi tiempo o que mis cosas. Mucho le da más importancia a las cosas.
Y muchos piensan de manera natural. Sí, pues que se venga a trabajar porque en mi casa hace falta dinero. No, yo voy a dejar el ministerio porque yo necesito dinero para mi casa. Cosas vanas, cosas de la carne. El llenado del Espíritu Santo debe ser notorio, debe ser real. Y te voy a decir algo, no te vas a dar a veces cuenta de lo ocurrido. Muchas veces no vas a saber. Algunas veces vas a ser consciente de la presencia del Espíritu Santo. En otras te vas a sentir débil, inadecuado. Pero el Espíritu Santo va a tomar el control de tu vida. Y vas a fluir de una manera impresionante por Él. Siempre hay una ocasión en que la sensación de ser llenado con el Espíritu y que se agrega algo especial para atender la tarea a la cual hemos sido llamados, cada uno. Y si es algo muy especial. También podemos experimentar un claro estado de opresión. Pareciera que Satanás estuviera dispuesto a darnos con todo, ¿no? Con la artillería. Pero Dios lo permite para que saque lo que hay y conoces de Él. Dios lo permite. ¿Has sentido esa opresión? Bueno, no te asustes. Más grande el que está adentro que el que está afuera. ¿Verdad? Pero hay que conocer a Dios. Estar seguros. Puedes tener un agudo estado depresivo. Una espantosa sensación de insuficiencia para la tarea que vas a realizar. Y puedes estar orando casi noche y día. Y puede venirte a la mente lo que Pablo nos dice, orar sin cesar. Y en ese momento de la tarea encomendada sientes una profunda certeza, pero esto no es para cuando te acuerdes, ni para cuando venga. Y sientes de verdad una certeza de ser llenado con el poder que le pertenece a Dios, porque Él es más que fiel. A veces habrá lágrimas. A veces vas a tener un despertar en las noches como 3 semanas o 2 o 4. A veces vas a hacer una tarea al otro día, un congreso como este, y te tienes que levantar a las 5 de la mañana, pero son 4:30 de la mañana y tú sin dormir. ¿Y qué crees? Te duermes media hora. ¿Creerías si te digo que te levantas más contento que durmiendo 12? Sí, muchos saben, qué bueno, qué hermoso, ¿verdad? Muchas veces vas a tener que decir, estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. 1 Corintios 2:3, como diría Pablo. Cuando menos libertad tienes para predicar o cuando tienes esa sensación de fracaso, el poder de Dios se hace evidente. Yo me he fijado mucho cuando el pastor permitió que su ayuda idónea con la enseñanza de la palabra diera en un lugar. Yo vi muchas veces, hace mucho tiempo, hoy más o menos, muy difícil que una mujer esté aquí parada. Y empecé a ver las burlas, las molestias. Sí, estamos habituados a ver pura situación de carne y tantas barbaridades que se ven en un medio publicitado, sin estudio, con bajeza, con blasfemia. Pero yo le pregunté a Dios, Señor,
porque hubo mucho ataque. Las mujeres no enseñan, las mujeres no sé qué. Y luego aquí llegas y también te ven medio, se ríen cuando das profecía. Entonces yo volteé y le dije, Señor, y me dijo, ¿qué te importa? ¿El hombre o yo? No, tú, Señor. Entonces haga lo que yo le estoy mandando. Usted me agrada a mí. Está bien, Señor. Sigue en vigencia, hermano, lo que Pablo dice a los Corintios. Corintios 2, 4, 5. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Observamos que quienes oyeron la palabra sintieron el poder, pero no necesariamente el que la proclamó. Entonces el llenado no es necesariamente sentirlo, hermano. Vayamos por dos palabras: lleno y llenado. Puede haber una diferencia entre ellos, pero es una diferencia de matices. Estar lleno del Espíritu se refiere al estado de ser del creyente. Juan el Bautista y el apóstol Pablo estuvieron siempre, todo el tiempo, llenos del Espíritu. Era un estado permanente y continuo. Sin embargo, para que ellos sean llenados con el Espíritu, se refiere a una particular y ocasional fortalecimiento o ungimiento con propósitos especiales y tareas también especiales. Así tenía que estar Pablo. Cuando se lo apedreaban, cuando lo insultaban, cuando lo ofendían, cuando caminaba, cuando iba. Nadie soporta una sobrecarga de poder en forma permanente. Pero en esos momentos de extrema necesidad podían soportarlo por un tiempo. Dios te otorga la fuerza del Espíritu Santo proporcionalmente a la tarea que te encomienda. Cuando Dios nos encomienda una tarea, te otorga el poder necesario para ejecutarla. La situación normal de cada cristiano es la de estar llenos con el Espíritu, porque seguimos siendo llenados. ¿Qué pasó en Hechos con los apóstoles? Estar llenos del Espíritu. Es como una casa abastecida permanente. Pero ser llenado en ocasiones como lo fueron los apóstoles en Hechos 4:31 es que tú recibas energía, poder extra para esos servicios especiales. Hechos 4:31, versión popular: cuando acabaron de orar, fueron llenados del Espíritu y anunciaron con confianza el mensaje de Dios. ¿Y cómo tenían que ser llenados? Pedro lo tuvo que ser, habiendo negado a Cristo 3 veces, llorando amargamente. Estuvo enfrente de aquellos que lo crucificaron, de aquellos. ¿Cómo lo pudo haber hecho Pedro? Ahora, ¿para qué quieres ser llenado? Para un propósito. Dios tiene un propósito específico cuando te quiere llenar con el Espíritu. No hay excepción.
Ahí lo vimos en Hechos 4:31 con la palabra. Hubo un propósito de llenado a los discípulos y fue la proclamación de la palabra de Dios. Pero ahí te va una pregunta, hermano. ¿Cuál es la motivación o el fin que te mueve para aspirar a ser llenado con el Espíritu? ¿Anhelas esta plenitud sin ningún otro interés propio de autoglorificación? ¿O quieres ser llenado para que Cristo sea glorificado? Muchos de los cristianos buscan el poder del Espíritu Santo y sin embargo hay ignorancia o es deliberado, buscando motivos equivocados. Algunos buscan para satisfacer una exigencia o experiencia emocional y anhelan la plenitud del Espíritu. Y para simplemente gozarse una vez más y que sea espectacular la experiencia. Otros buscan una sensación porque han visto que otros cristianos gozan de una particular experiencia que piensan y creen que ha sido provista del Espíritu Santo. Quieren estar haciéndole al mago, ni Copperfield, tirando, haciendo, y creen que eso es un erróneo deseo de parecerte a alguien espiritualmente. Puede ser que se busque la plenitud del Espíritu solamente porque una persona enfrenta algún problema en ese momento. Y tiene esa parte escondida en la carne de zafarse de la dificultad. O de repente llega la noticia: usted tiene cáncer en el cerebro. ¡Ay, Señor, lléname, lléname, lléname! ¿Conoces a Dios? Dios es soberano. Aún al enfermo le da plenitud en el Espíritu. ¿Sí sabías? Te lo digo porque puede estar enfermo y tener la tranquilidad de que su Dios está obrando. Porque no todo es pecado, que nos gusta mucho señalar, y hay congregaciones así. ¿Estás enfermo? Estás en pecado. Gran mentira. Y sí hay enfermedad por pecado, pero otras son por trato, porque el sufrimiento nos ayuda. ¿Sí sabes eso? Hoy, ¿qué pasó con la iglesia? ¿Se dolió usted con el suceso pasado? ¿Se dolió? Nos dolimos unos a otros. Sufrimiento es bueno, hermano. ¿Tú crees que sí? Bueno. ¿Cómo pueden anhelar al Espíritu Santo? Habría millones de razones. Sabemos que el Espíritu Santo puede darnos una profunda sensación emocional de su presencia. A veces hasta te tiemblan las piernas, pero hay control. Y a veces nos puede hacer sentir de una manera feliz, tremendamente, en situaciones tan difíciles. También te puede ayudar a superar una dificultad que es notoriamente penosa, dolorosa. Ay, los hermanos no me llaman por teléfono, ni siquiera se acuerdan de mí. Pues ni siquiera sé tu teléfono, ni siquiera lo dejaste, ni te acordaste o no lo dejaste mal, ni siquiera verificaste eso. O siquiera pues avísanos y créeme, sí o no, vamos a estar orando y vamos a estar viendo por ti. Aunque no lo creas. El Espíritu Santo ha venido para que cada hijo de Dios glorifique a Cristo.
El propósito del llenado para ti y para mí es que podamos tú y yo glorificar a Cristo. Para eso vino el Espíritu Santo. Jesús nos dijo, nuestro Señor, Juan 16:14, Juan 16:14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo no llama la atención sobre sí, sino sobre Cristo. Juan 15:26, más adelante, nuestro Señor Jesús nos dijo: cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Híjole, pastor, ya me están cortando, ¿eh? Una pregunta, hermano. ¿Se hace Cristo cada día, cada segundo, cada minuto más evidente en tu vida? ¿Ve la gente cada vez más de Él y menos de ti? ¿En tu casa, en tu trabajo? Me voy a ir. Pastor, ¿me da 10 minutos? Me voy a ir donde debe. Pero así va a empezar. Poder para el servicio. Glorificamos a Dios si tú vives vidas que honren, y esto lo puedes hacer solamente en el poder del Espíritu Santo. Glorificamos a Dios a medida que le servimos, y solamente esto lo puedes hacer en el poder del Espíritu Santo. Somos llenados por el Espíritu para servir. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo cuando predicaba. Lo vemos en Hechos 4:4. 3,000 personas fueron salvadas en un día en Pentecostés. En Hechos 4:8, Pedro y Juan, arrestados por predicar, fueron llevados a la presencia de esos dirigentes religiosos. Lo mencioné hace un momento. Lleno del Espíritu Santo, con denuedo proclamó la muerte y resurrección de Cristo. Una osadía de ese mismo Pedro, ahora lleno del Espíritu Santo. Y estaba desafiando en extremo la muerte por Cristo si fuera necesario. Hermano, cuando tú tienes un llamado, un servicio, no importa tu vida, sus fuerzas se las das completamente a Él, no a tu trabajo, no a tus afanes, a Él. Créeme. ¿Qué diferencia hace entre lo que Pedro negó 3 veces y lloró amargamente? La diferencia la hizo la plenitud del Espíritu Santo. Y podemos ver muchísimos más testimonios. Los apóstoles se hallaban atados a ministrar diariamente a la cantidad creciente de nuevos creyentes. No podían dedicarse plenamente al ministerio de la palabra, porque créemelo, hermano, esto no es para estudiar del viernes para el sábado, es para tiempo y pasar horas en la computadora y horas, aunque tú veas esto aquí, que ya hasta nos están cortando. Yo tengo como 50 y ya, bien que corte. 3 requisitos para ser escogidos: de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Hechos 6:3. Y nada más vamos a ponerlo así. Si los creyentes fuéramos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, todas las instrucciones estarían de más. Todas. Y ya dejaríamos de cuestionar. Buen testimonio, estar lleno del Espíritu Santo y tener sabiduría. Y nadie que carezca de esto debe tener un cargo en una iglesia.
Nadie. Y esto es solo para un ministerio práctico, no para un ministerio espiritual. ¿Sí sabes? No se hagan. ¿Sí saben? Dice la Biblia, no os hagáis. No te está enseñando que para efectuar la más práctica y menos espiritual de las tareas para la gloria de Dios, sea como administrador, como ama de casa, como artesano, como secretaria, tienes necesariamente que ser llenado con el Espíritu Santo, acompañado de buena reputación y sabiduría. Vemos que esa iglesia primitiva fue fortalecida para todo tipo de servicio por medio del llenado del Espíritu Santo. Entonces, no es una opción, es una necesidad para una vida abundante y un servicio que sea fructífero, hermano. No activismo, hermano. No venir a quedar bien porque lavas muy bien los baños, hermano. Porque das muy buenos días en la puerta, hermano. El ser llenados con el Espíritu nunca va a dejar de ser considerado como una experiencia inusual o única en su género, o conocida solamente por una pequeña minoría. Es para todos, todos lo necesitan y para todos es accesible. Sed llenos del Espíritu. Me voy a ir mucho más rápido. ¿Cómo ser llenados con el Espíritu Santo? No hay una fórmula concisa. La vida llena del Espíritu es una vida normal de un cristiano. La confusión, si la hay en ti, y como la hay en muchos, sobre el llenado del Espíritu, revela el bajo nivel espiritual en que transcurren las vidas. Pero hay en la palabra, y vamos a resumirlo en 3 términos: entendimiento, sumisión y caminar por fe. Entendimiento o comprensión. Hay cosas que debemos conocer y entender, ciertas verdades, conocimiento que Dios nos ha revelado en su palabra, la Biblia, la única, la suficiente. Debemos captar su significación, entender que es Dios quien nos ha dado su Espíritu Santo y que el Espíritu Santo, hermano, mora en ti. No es necesario que sientas su presencia. El hecho de que no haya sido no significa que esté ausente. Lo que debes entender y comprender es que es una realidad que mora ahí. Si tú perteneces a Cristo, el Espíritu mora en ti. Dios no miente. Y este hecho lo aceptas por fe. Si tú te rehusas a ser llenado con el Espíritu es oponerte a la voluntad de Dios. Es una orden. Dios no nos va a dar nunca como la mente humana de mala gana o a regañadientes. Una medida rebosante de su Espíritu. Quiere que vivas una vida controlada y dirigida por el Espíritu Santo. Lucas 11:3. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Si no eres llenado con el Espíritu, no es porque Dios se encuentre intolerante, sus cuestiones humanas, sino que la culpa es nuestra. Y vamos a entender algo. La presencia del pecado en nuestras vidas es lo que bloquea y obstaculiza la obra del Espíritu Santo en tu vida. El pecado.
Antes de ser llenado con el Espíritu, tienes que ser honesto, completamente con todos y cada uno de los pecados que conoces en tu vida, todos. Aún aquellos que te molesta que te lo digan y que Dios haya mandado a alguien a revelártelo, porque ya te lo había hablado y no quieres entender. Y hay quien más. Hace poco acabo de escuchar un hermano: hermana, me permite, yo tengo el don de tal. No te voy a decir quién. A que no se vayan a quitar de ahí, porque luego ocurre eso de que ten cuidado, porque este va de todo, le dice. Y van a querer estar ahí, si no es misticismo. Hay un hermano que tiene un don y me dice el Señor claro para esta persona, tal, ve y hazlo, hermano. Fue específico y lo hizo, lo que Dios le había revelado. Y fue claro, y la chica dijo: van 3 veces que me lo dicen. Pues ya chole, ¿no? No te aferres a seguir escondiéndote, a seguir mintiéndote, a seguir contristando al Espíritu. No habrá llenado con el Espíritu si no hay purificación del pecado. Esa purificación del pecado es reconocer su existencia y su presencia. Porque si no vas a estar como un caño pero tapado, o como un drenaje o un registro, y vieran de ver cómo se tapa el registro de allá. Y se encuentra cada uno cosas, hasta una llanta encontramos el otro día. Pues así el pecado. Te vas a encontrar cosas inimaginables, pero que sí sabes y que está ahí bien atorado. El pecado es eso, como una obstrucción de cosas inesperadas. Tu vida va a ser espiritualmente estancada. ¿Y cuál es la solución? Arrepentimiento, para quitar esa obstrucción y que restaure ese libre flujo que es el Espíritu Santo de Dios. Somos pecadores, sí, Señor. El que diga que no, miente. Pero ya no somos máquinas de seguir haciendo pecado. ¿Vamos a tener una lucha? Sí, también. La carne se contrapone al Espíritu. Debemos encarar a fondo el problema. Debemos renunciar a él. Y tenemos lo más eficaz, la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La confesión debe de ser amplia, como lo es el pecado. Cantar de los Cantares 2:15 nos dice: las zorras pequeñas que echan a perder viñas. Esos pequeñitos, esas cosas que seguimos escondiendo y guardando, que creemos sin importancia, créeme, no hacen fluir. Es un pecadillo, un blanquito. Y eso trata muchísimas cosas inimaginables. Y es increíble que las personas no tengan temor y no enfrenten la realidad del señorío de Cristo. Y en el Nuevo Testamento abundan afirmaciones de que nuestro Señor Jesucristo exige nuestra plena y total entrega. Lucas 9:23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y seguimos sin temor. Y no lo entendemos. Siempre se quiere seguir con propios móviles y vivir en propio de nuestros propios deseos, de nuestras concupiscencias, sin jamás pedirle a Dios que sobre todas las cosas, verdaderamente, íntegramente, se haga su voluntad, no la mía. Cristo pide que renuncies al trono de tu vida
que permitas que te gobierne en todo cuanto eres y cuanto haces. Todo. Segunda de Corintios 5:15. Por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Quién, hermano? Jesucristo. No para el hombre, no para tus deleites. Sumisión. Por sumisión entendemos que renunciamos a nuestros propios caminos y buscamos por sobre todas las cosas someternos a Cristo como Señor y ser gobernados por Él en todos los aspectos de nuestra propia vida, en todos. La esencia del pecado, hermano, es hacer tu propia voluntad, colocarnos en el centro de nuestras vidas y dejar a un lado a Cristo. Un cristiano debe de ser cristocéntrico. Cristo debe de ser el centro de tu vida, de todas las cosas que tienes y de todo lo que haces y en todo tiempo. De ser llenado, controlado y dominado. Es colocar a Cristo en el centro de tu vida. Y eso va a ocurrir en la medida en que te sometas a Él y conozcas su señorío sobre toda tu vida. El primer paso, confesión y arrepentimiento. La confesión es el reconocimiento de la existencia del pecado. Es admitir ante Dios que sabemos que somos pecadores porque hemos cometido tal y cual pecado conocido por nosotros. ¿Sabes? Dios ha prometido perdonarte, sí lo saben. Pero no lo tomes como, ay, pues Dios me perdona, pues yo le sigo. Ahí los dejo. Humildad en la confesión. Por eso muchos de los que pecan los cachamos y no se arrepienten. Que se gozaron, les gusta. Que Dios puede hacer algo, sí, si te arrepientes. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda, hermano, maldad. El arrepentirse significa que renuncies al pecado. La palabra arrepentimiento significa un cambio de mentalidad completo, total. El arrepentimiento no nada más consiste, hermano, en llorar mucho o en sentir tristeza por el pecado o una pequeñita confesión a Dios. El arrepentirse de nuestros pecados es apartarte de ellos y volver a Cristo y a su voluntad. Por último, ay Dios mío. Si tenemos los requisitos que son escriturales para ser llenados con el Espíritu Santo, el de arrepentimiento y la sumisión, podemos decir a nosotros mismos que por fe sabemos que hemos sido llenados con el Espíritu Santo. Nadie que tiene el Espíritu Santo se jacta sobre ello o llama la atención para él mismo. Si estás lleno con el Espíritu Santo, otros lo notarán.
y muy pronto, más de lo que te imaginas. Las personas llenadas producen fruto del Espíritu. Y por fe sabemos que estamos llenos del Espíritu y que todos los pecados y obstáculos conocidos fueron quitados. Y entonces nos sometemos por fe en que estamos llenos. El llenado del Espíritu no es cosa de sentimientos, sino de fe. No es lo que creo y lo que pienso o lo que siento. Podemos acusar o no una fuerte sensación de intimidad con Dios cuando somos llenados. Pero en lugar de que confíes en tus sentimientos, emociones o expectativas, debes depositar tu confianza en las promesas de Dios. Considera lo siguiente: lleno del Espíritu. La cuestión de la experiencia de la plenitud del Espíritu atañe al Señor. El llenado del Espíritu no significa que somos perfectos y desprovistos de pecado. Estamos controlados por el Espíritu. Recordemos, el pecado sigue siendo una realidad. Acecha, listo para abalanzarse, listo para el combate, a la primera oportunidad. Podemos ser inmaculados en nuestro deseo de servir a Cristo, pero eso no nos hace intachables. El llenado del Espíritu Santo no debe ser un acontecimiento de una vez por todas, sino una continuidad y permanente realidad diaria a lo largo de tu vida. Es el proceso de rendirse diariamente a Dios, y todos los días debes decidir rendirte a Él. Inclina tu rostro, hermano. Señor, bendito Dios, bendito Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Señor, hay muchos que puedan tener, tú conoces esa intención en el corazón, tú lo conoces perfectamente bien, pero Señor, nos rendimos a ti, Padre, queremos hacer tu voluntad, tener obediencia ante la palabra, Señor, para ser llenos, Señor, que fluyan ríos de agua viva, Señor, sin estancamiento, sin nada, Señor. Tenemos todo, Señor, como hijos. Tú nos quieres dar más y más. Señor, nos rendimos a ti. Queremos hacer tu voluntad. Señor, quita todo aquello, Señor. Todo, Padre. Todo aquello que nos estorba. Ponlo tú delante de nosotros, Señor, para que haya un verdadero arrepentimiento, Señor. Que dejemos de practicar aquello que tenemos escondido, aquello que no hemos puesto atención, Señor. Aquello que creemos, Señor, que tú nos hablas y verdaderamente son nuestras emociones, sentimientos o la vida que llevamos, Señor, por querer darle una respuesta. Pero verdaderamente, Señor, queremos vivir en la plenitud del Espíritu, Señor. Señor, hoy te rogamos, Dios, te rogamos y sabemos, Señor, confiados en ti, que en toda situación, que en el llamado que nos has hecho, que en todo lo que hagamos, Señor, tenemos que confiar y rendirnos a tu señorío, Señor. Obedecerte, Dios, verdaderamente. Si queremos que nuestras vidas sean llenas, Señor, llenas del Espíritu, Padre. Gracias por lo que hoy nos vas a dar, por lo que nos sigues dando y por lo que harás, Señor. Porque fiel eres tú y tus promesas se cumplirán, Señor. Damos gloria y honra al único, al Dios vivo y verdadero, en el nombre del amado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.